Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Estas leyes establecen condiciones acerca de los voltajes y las corrientes en los circuitos eléctricos. Esto con base en el principio de la conservación de la energía, el principio de la conservación de la carga. Entonces, ¿qué dicen las leyes de Kirchhoff? Cuando hablamos de voltajes, se dice que la suma algebraica de los voltajes en una malla son cero todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que en un circuito eléctrico, que tiene elementos activos y elementos pasivos, toda la energía que se introduce en el circuito o en una malla se tiene que consumir por elementos pasivos, ¿sí? En la misma malla. De esta forma, lo que estaríamos haciendo o logrando es que no exista energía que sobre en el circuito. Toda la energía que entra es la que sale. ¿Sale? Se conserva la energía. Por lo tanto, no podríamos tener energía de más, que entren o que conectemos una fuente de 10 volts y al final tengamos 15 volts en los elementos. Pues no se puede porque solamente estamos alimentando al circuito con 10 volts. Es algo lógico, ¿no? Es un principio de la conservación de la energía. No puede haber energía de más. La energía que entra se consume. ¿Sale? ¿Por qué es una suma algebraica? Bueno, ¿por qué? Porque se pueden sumar o se pueden restar voltajes en una malla. Esto tendría que ver o se tendría que definir en términos de quién, pues de los elementos activos y de los elementos pasivos. De esa forma, pues sabemos que los elementos activos pues tienen un signo y los pasivos tienen un signo diferente, ¿cierto? Si están todos en la misma dirección en una malla. Eso ya se trató en el tema de elementos generales tipo serie, ¿recuerdan? Cuando asignamos un cambio de variable para un grupo de elementos y pues ahí dijimos que el voltaje uno era un arreglo de voltajes pasivos y voltajes activos. El voltaje del inductor, el resistor, el capacitor o el voltaje de la impedancia o el voltaje del resistor cuando es corriente directa y las fuentes en serie, fuente de voltaje o fuente de corriente. Para el caso de las leyes de Kirchhoff de corrientes es exactamente el mismo principio. La suma algebraica de las corrientes en un nodo son cero todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues todas las corrientes que entran a un nodo deben de ser igual a las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, no va a haber energía de más consumiéndose o energía o menos energía de la que entra se va a consumir, ¿cierto? La misma cantidad de corriente que entra es la misma cantidad de corriente que se utiliza. Por eso siempre es cero en un nodo, ¿correcto? Para esto utilizamos una definición generalizada de las leyes de Kirchhoff que fue dada por el doctor Bustamante, en donde utilizamos un término extra para esta sumatoria. Es la sumatoria de todos los elementos del circuito, todos los voltajes del circuito. Pueden ser elementos generales tipo serie, ¿cierto? O puede ser voltaje del resistor, voltaje del capacitor, voltaje de la fuente, ¿no? Todos esos voltajes, ¿sí? Y toda la suma de esos voltajes multiplicada por su incidencia, que a eso le vamos a llamar, a este término, a este corchete le vamos a llamar incidencia, tiene que ser cero. Por lo tanto, unos elementos van a ser positivos y otros negativos. Va a ser una suma algebraica. Pero ¿cómo leemos estas incidencias? En el caso de los voltajes, tenemos incidencias de malla, que son corchetes cuadrados, y en el caso de los nodos, tenemos incidencia de nodos, que son paréntesis. Ambos representan lo mismo, ¿sale? Pero ¿cómo las vamos a leer? Bueno, vámonos por acá. Vamos a utilizar estas incidencias no solamente con voltajes, también los vamos a utilizar con impedancias, con fuentes. Por lo tanto, voy a explicar de forma generalizada a la incidencia en términos de elementos, no impedancias, no fuentes, no mallas, sino elementos, ¿correcto? Por lo tanto, ¿cómo leo esta incidencia? La incidencia, si nos damos cuenta, contiene a K y a M, K, M. ¿Quién es K? K es el elemento que estoy evaluando, el número de elemento a evaluar. ¿Sale? Es decir, si yo estoy evaluando un voltaje uno, entonces voy a tener al elemento uno. ¿Sale? ¿Qué elemento uno? El voltaje uno. El elemento es
lo que acompaña a la incidencia, ¿sale? Por lo tanto, aquí en las incidencias de nodo también, si yo tengo 1, n E1, estoy evaluando a quién, al elemento 1, ¿sí? Ya sea corriente, o sea, admitancia, ¿no? Al elemento 1 con respecto de quién evalúo K con respecto de M, en el caso de las incidencias de malla. Y en el caso de las incidencias de nodo, acá con respecto de N, ¿sale? Para las incidencias de nodo. Entonces, ¿quién es M? Sería la malla evaluada. O en su defecto también puede ser la corriente de malla. Por lo tanto, al establecer o al pedir que yo evalúe al elemento 1 con respecto de la malla 3, ¿sí? Me voy a ir al circuito eléctrico, voy a recordar que los elementos en el circuito eléctrico tienen propiedades básicas que debo de definir cuando yo hago el diagrama. Por ejemplo, les voy a poner nombre a las mallas. Esto ya lo hice en los diagramas de red, o sea que también puede ser evaluado en un diagrama de red, ¿cierto? Y entonces, si me piden, voy a hacer elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, voltaje 1. Y aquí voy a tener, vean, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Estos son dos ejemplos diferentes, ¿eh? Si me piden evaluar el elemento 1 con respecto de la malla 3, ¿vale? O sea que voy a tomar y voy a buscar al elemento 1. Aquí está, con su dirección de referencia, porque todos los elementos en un circuito deben de tener referencias de voltaje. Si son impedancias, si son admitancias, si son fuentes, si son voltajes, elementos generales, todos tienen una referencia de voltaje. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio donde tengo elementos en forma de impedancias o en forma de admitancias con cajones, voy a buscar al elemento 1 y luego voy a buscar a la malla 3, que en este caso voy a definirla aquí abajito. ¿Sale? Y entonces, lo que hago es que, por ejemplo, en el caso de Kirchhoff, voy a hacer un recorrido de la malla independiente. ¿Sale? Y lo que voy a ver es si el elemento que estoy evaluando pertenece a esa malla, ¿sale? Si pertenece a esa malla, entonces la incidencia 1,3 va a tener un valor que me va a indicar que el elemento pertenece a esa malla. Pero como yo estoy dándole una dirección del sentido de recorrido, ese elemento que pertenece puede tener una dirección similar a la que lleva mi recorrido o contraria. Por lo tanto, si K, M pertenece, en este caso, si K pertenece a M, puede tener dos valores. Primer valor, K, ¿sí? Lleva la misma dirección que el recorrido. Si K lleva la misma dirección que el recorrido, la incidencia K, M va a ser positiva. En el caso contrario, K pertenece a la malla, pero el recorrido que estoy haciendo es en sentido contrario. Entonces la incidencia va a ser
K, M va a ser negativa. Pertenece, pero va en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este ejemplo que estoy tomando aquí, el elemento uno no está en el recorrido de la trayectoria cerrada de la malla uno? Ah, bueno, si K no pertenece a M, entonces K, M es igual a cero. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el caso en el que ahora esté evaluando elementos, ¿no? Con este ejemplo. Pero Kirchhoff realmente se aplica únicamente a voltajes y corrientes. Por lo tanto, ¿qué voy a evaluar en esa malla? Voy a evaluar voltajes y corrientes. Las leyes de Kirchhoff de voltaje dice que son la sumatoria desde K igual a uno hasta el número de elementos de K, M, B sub K, ¿cierto? Todos los voltajes. ¿Cuántos elementos de voltaje tiene este circuito? 6. Por lo tanto, todos los elementos, por ejemplo, para la malla uno, para M igual a 1, 1,1, B1 más, 1,2, B2 más, 1,3, B3, ¿cierto? Más 1,4, B4 más 1,5, B5 más 1,6, B6 igual a cero. Todos los voltajes aparecen en la ecuación de la M1, pero las incidencias son las que tenemos que evaluar de cada caso. Por lo tanto, voy a ver si el elemento B1 está en la malla 1, me voy al circuito, B1 en la malla 1, no, no pertenece. La incidencia vale cero. Elemento B2, elemento B2. ¿Qué pasa con el B2? Aquí me puse al revés, es 2,1, ¿cierto? De hecho, puse al revés todas las incidencias. Perdónenme. 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, porque es elemento y malla. Estamos evaluando la malla 1. ¿El elemento 2 forma parte de la malla 1? Sí. Vean, aquí está. Está en la trayectoria de la malla 1. Pero su dirección, ¿cuál es? Es contraria a la malla, vean. La flechita va en dirección contraria. Entonces es -1. ¿Qué pasa con el B3 en la malla 1? ¿No está el B3 en la malla 1? Sí está. Aquí está, miren. B3, malla 1, misma dirección, más 1. B4, misma dirección, más 1. B5, dirección contraria, -1. B6, misma dirección, más 1. Y aquí me faltó agregar el B7. Son 7 voltajes en el circuito. 7,1 B7 igual a cero. Y el B7 no está en la malla 1, ¿correcto? De hecho, el B6 no está en la malla 1. El B6 es cero, ¿correcto? Entonces puedo, después de evaluar las incidencias, poner la ecuación. Sustituyo en la incidencia por su valor y entonces me quedaría menos B2 más B3 más B4 menos B5 igual a cero. Y esta sería la ecuación de la malla 1. ¿Cómo llegué a estos diagramas? A estos diagramas de red, pues utilizando elementos generales tipo serie, ya sea para CD o para CA, para impedancias o para corriente directa, o también en diagramas de Laplace, ¿no? Llegué a los elementos generales con diagramas de Laplace, ¿correcto? Bien, veamos otro ejemplo. Ahora para la malla 2. ¿Qué es lo que va a pasar en la malla 2? Ya sabemos que hay 7 voltajes, ¿cierto? Pero vamos a evaluar las incidencias. Entonces veamos, vamos a tener elemento 1, malla 2, voltaje 1 más elemento
uno malla, perdón, elemento 2 malla 2 voltaje 2. Ya están todos los voltajes. Entonces, evaluamos incidencias. Dijimos que si están en la malla, en el recorrido de la malla, entonces son diferentes de cero. Si no están, son cero. Vámonos a la malla 2, que es esta malla de aquí. ¿Correcto? Entonces, en esta malla, ¿sí? ¿Qué voltajes sí están? Para empezar a marcar los que son diferentes de cero. B2, B7 y B6. Entonces, B1, incidencia cero. B3, incidencia cero. ¿Sí? Para hacerlo más sencillo, entonces me fijo quiénes son los que no están. B5 no está, B1 no está, B3 no está, B4 sí, B6 sí y B7. ¿Cierto? Ahora, ¿qué dirección llevan? Si la dirección de lectura que estoy estableciendo es una dirección antihoraria. Entonces, B4 es dirección contraria. B7 es dirección contraria. B6 es la misma dirección. ¿Cierto? Por lo tanto, B2 tampoco está, ¿cierto? B2 no está. B4 es dirección contraria, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación de la malla 2 sería menos B4 más B6 menos B7 igual a cero. Ahora, ¿puedo establecer desde el inicio la ecuación de la malla sin necesidad de escribir las incidencias? Claro que sí, si yo conozco la evaluación de estas, yo puedo establecer que en la malla 3 quiénes son los elementos que viven en esa malla, porque son los que van a ser diferentes de cero. Ah, pues ya sé que es B1, que es B3 y que es B7, y esto es igual a cero. ¿Y qué signos van a tener? Bueno, B3 va a tener el mismo signo positivo porque es la misma dirección. B7 va a tener dirección contraria, es negativa. Y B1 va a tener la misma dirección porque va en sentido horario, ¿cierto? B3 también. Por lo tanto, la expresión de la malla 3 es más B1 más B3 menos B7, ¿correcto? Entonces, así puedo escribir las ecuaciones de malla de los circuitos utilizando elementos generales, o en este caso utilizando voltajes, ¿no? Porque Kirchhoff habla sobre los voltajes de una malla, no sobre los elementos, no sobre las impedancias, sobre las admitancias, sobre las fuentes, no. Él dice el voltaje del elemento, el voltaje general. ¿Sale? Entonces, ¿dónde aplico Kirchhoff? Sobre los diagramas de red. Esto es muy importante entonces, porque bueno, si yo quiero entonces establecer los diagramas de red, o quiero establecer Kirchhoff en algunos ejercicios, por ejemplo, vean, voy a poner aquí un ejemplo que es muy común. Veamos. Supongamos que tenemos por aquí esta medición. Quiero medir el voltaje entre las terminales A y B. Y aquí tengo elementos. Entonces el voltaje B a B va a ser un voltaje de arriba abajo, ¿cierto? No sé si es un elemento general, no sé, no es un voltaje. Entonces, si yo quiero establecer cuánto vale el voltaje B a B, lo que tendría que hacer sería escribir el diagrama de red de esta malla. Por lo tanto, ¿quién sería el diagrama de red de esa malla? En esa malla aparecería los elementos E2, entonces sería el voltaje 2 del elemento 2. Aparecería E3, o sea, el voltaje del elemento 3. Aparecería E4, o sea, el voltaje del elemento 4. Y aparecería BAB. Y entonces, si esta es la malla 1, propongo una dirección de lectura de la malla. Y aquí aplico Kirchhoff, ¿no? Sobre los voltajes de esa malla. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? Que son todos los voltajes de los elementos B2, B3, B4, BAB
igual a cero. Ahora, incidencias. Todos están en la malla, todos son diferentes de cero. Pero a ver, B2 lleva la misma dirección, positivo. B3 lleva dirección contraria, negativo. B4 lleva dirección contraria, negativo. B a B, dirección, la misma dirección, es positivo. Ahora, ¿quién quiero obtener de la medición de esta malla que se hace cuando quiero medir el voltaje B a B? Pues a B a B. Entonces el voltaje B a B va a ser menos B2 más B3 más B4. Y esta es la expresión del voltaje en esa malla que se hace, que se forma, cuando yo mido el voltaje entre las terminales A y B. Pero ahora hay otras condiciones que debo de suponer. Eso ya es aparte, ¿no? Kirchhoff ahí se acabó. Ahora, ¿quién es la corriente de E2 o la corriente 2? Pues si el circuito está abierto, porque yo estoy haciendo una medición en circuito abierto, la corriente en E2 vale cero. Entonces, ¿el voltaje 2 cuánto vale? Cero. No hay voltaje. Si la corriente 4 del elemento 4 es cero porque está en circuito abierto, ¿cuánto vale B4? Pues vale cero. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es el único que se queda? Pues se queda B3, entonces BAB va a ser igual al voltaje en 3. Eso quiere decir o se interpreta como que entonces, como los elementos están en circuito abierto, es equivalente a decir que no existen en voltaje, no tienen voltaje. Por lo tanto, el voltaje de las terminales A y B es el mismo voltaje que E3 porque estarían conectados y elimino a E2 y a E4, estarían conectadas las terminales A y B a E3 en paralelo. Esto es muy importante, ¿no? Y me sirve mucho para poder calcular voltajes en circuito abierto, ¿sí? En muchos temas de circuitos eléctricos, en teoremas, en transitorios, ¿sale? Pero leyes de Kirchhoff nos sirven para poder encontrar entonces estos voltajes en circuito abierto, estos voltajes de los elementos, cuando quiero encontrar todos y cada uno de los voltajes y las corrientes en un circuito. Muy bien, por lo tanto, ahora es tu turno de hacer los ejercicios de las expresiones de voltaje de los elementos. Éxito.